Le voy a pedir que me acompañen al libro de Eclesiastés, capítulo 3. Eclesiastés, capítulo 3. ¿Tenemos? ¿Sí? Versículo 1. Arrancamos, ¿verdad? Dice así el predicador, que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todo absolutamente tiene su tiempo y todo lo que se quiere también tiene su hora. Gracias. Un poquito más cómodo este. Todo tiene su tiempo. ¿Sabe que alguien decía que cuando uno descubre el valor que tiene el tiempo, realmente puede cambiar su vida? Cuando uno entiende el valor que lleva el tiempo, uno puede transformar su vida completamente. O dos, también decía que la vida está separada en dos partes. Y la segunda parte es cuando uno realmente descubre que no hay otra vida, que solo es una vida. Entonces uno empieza a acomodar el tiempo de la manera más correcta y trata de ser en lo posible lo más cuidadoso con el tiempo que tiene. 3 también hacía entender, dice que mucha gente a veces suele invertir, y bueno, con esto ya nos vamos metiendo, suele invertir su tiempo en acomodar riquezas, que no está mal, es bueno. De hecho es muy beneficioso el poder acomodar riquezas, poder prosperar también en la vida natural, es muy bueno. Pero en las riquezas dice que puede suceder que un día uno puede llegar a ser un hombre muy poderoso económicamente y al día siguiente perderlo todo. Lo bueno de esto es que yo hablaba un día con un amigo, él decía, yo sé que si un día me quedo sin nada, yo sé que puedo volver a recuperarlo todo porque la capacidad de llevarlo todo adelante está acá. O sea, las riquezas se las puede recuperar. Los amigos también se pueden recuperar o se puede hacer nuevos amigos. Pero hay algo que uno nunca va a poder recuperar y es el tiempo que hemos perdido, ¿verdad? El tiempo cuando ya pasó, uno no podrá retroceder y decir, bueno, voy a cambiar mi vida. Voy a darle otro tipo de rumbo u otro destino. Porque el tiempo pasó, no vuelve nunca. Entonces debemos aprender nosotros a valorar el tiempo que el Señor nos ha regalado sobre esta tierra. Decía, dice la Escritura, no es que decía, dice la Escritura que los años de los hombres muchas veces en los fuertes llega a ser, en los robustos llega a ser hasta los 80 años. O sea, Dios nos bendice con ese tipo de vida. Pero nosotros tenemos que aprender a manejar todo el tiempo que Dios nos ha dado sobre esta tierra. ¿Cómo lo vamos a emplear? ¿Cómo lo vamos a manejar? Usted va a ver hoy en día, va a caminar por diferentes lugares y se va a encontrar con la gente no lo tengo acá el celular, me lo olvidé. Bueno, pero la gente muchas veces vive pendiente, le da su tiempo a los celulares, ¿verdad? Otra gente invierte en otras cosas. Cada persona tiene diferentes formas de usar su tiempo. Lo que nosotros tenemos que entender en esta noche es que el tiempo nunca va a volver. El tiempo que nosotros vamos usando nunca más volverá a nuestras vidas. Entonces debemos ser gente que entiende qué hacemos con lo que el Señor nos ha dado. O sea, comprender el tiempo que tenemos siempre le va a dar un mejor resultado a nuestras vidas. Si puede decirle al de al lado, la manera en que usted comprenda el tiempo será el resultado que va a tener. O sea, ¿en qué invertimos las horas que nos son otorgadas a nosotros en nuestra vida? Un día, la semana pasada hablábamos acerca de propósito. Génesis 12 cuenta acerca de un hombre llamado Abraham. Él vivía en Ur de los Caldeos, y Ur de los Caldeos era una ciudad muy próspera, pero muy, muy próspera. De hecho, se dice que era lo más avanzado en ese tiempo. Uno quería conocer cosas lindas, tenía que ir a Ur de los Caldeos. Y Dios le habla ahí a Abraham y Dios le dice, sal de la tierra de tu parentela a la tierra que te mostraré.
Si bien Hebreo cuenta que Abraham no sabía, salió prácticamente sin rumbo, pero él sale en dirección de una palabra. ¿Por qué? Porque Dios le dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. O sea, Dios le dio una palabra, y en esa palabra estaba la dirección y estaba el propósito que Dios tenía para con Abraham. Eso era lo que Dios iba a hacer con él. Eso llevó a que Abraham deje absolutamente todas las comodidades que había en Ur de los Caldeos. Había tanta vida social tal vez que tenía Abraham en ese lugar, también las deja de lado por invertir en una palabra, invertir su tiempo en la palabra que Dios le había dado. Y vaya que Dios resulta. El día Israel termina siendo una nación grande, si bien pequeña físicamente, pero está esparcida por todos lugares y su descendencia se hizo grande, ¿verdad? La inversión que hizo Abraham en esa palabra de meter su tiempo ahí lo llevó a que los hombres hoy en día lo consideren el padre de la fe. Dios le habló a un hombre llamado Moisés. Moisés estaba tranquilamente, ya había escapado del peligro de Egipto, su vida en un tiempo había sido amenazada. Él llega a se casa en ese lugar, tiene sus hijos en esa tierra. De hecho, a él se le otorga un cierto número también de ovejas y está criando en ese lugar. Él se convierte en un pastor. Prácticamente la vida está hecha, pero Dios le da una palabra. Y cuando Dios le da una palabra, Dios le dice que lo iba a convertir en un libertador. Si bien él tiene una serie de excusas al principio, pero a posterior por esa palabra, él sale rumbo a Egipto. Cuando llega a Egipto, nosotros conocemos todas las maravillas que Moisés había realizado por la mano de Dios y por lo que Dios le decía. De hecho, se conoce a Moisés como el libertador de Egipto. Toda una nación, todo un pueblo termina saliendo hacia la tierra prometida porque alguien invirtió tiempo en la palabra que Dios le habló. O sea, invertir el tiempo, invertir su tiempo en lo que Dios le decía, literalmente, tanto como a Abraham, tanto como a Moisés, le cambió la vida. Entonces, todo lo que Dios tenga para decirnos es de suma importancia. ¿Por qué? Porque el tiempo que nosotros invirtamos en lo que Dios nos hable va a determinar hasta dónde nosotros vamos a alcanzar lo que Dios dijo que va a hacer de nosotros o hasta dónde esa palabra se va a terminar perdiendo. Lo que Dios le habló a Abraham, se terminó convirtiendo en una meta, se terminó convirtiendo en la visión para Abraham. Lo que Dios le habla a Moisés también se convierte en una meta. Él va a ese lugar con el propósito de ser un libertador. Ahora, cuando uno tiene una meta, cuando uno tiene una visión, eso te vuelve en cierta manera poderoso. Eso en cierta forma, la persona que está determinada a alcanzar algo, se despierta algo en su corazón que lo vuelve poderoso para alcanzar lo que se ha propuesto en la vida. Sea el enfoque para donde quiera ir, hacia donde quiere enfocarse, en esa área se va a volver poderoso. Sea en las cosas de Dios, si usted recibe una palabra de Dios, si usted recibe una palabra y una dirección de parte de Dios, y usted se apasiona en esa palabra, invierte tiempo en esa palabra, tarde o temprano algo poderoso va a dominar su vida en su interior, a tal forma que usted se va a abocar de lleno a esa actividad. Sucedió con el apóstol Pablo, sucedió con los diferentes hombres de Dios. Ahora, si yo enfoco también hacia otro, gracias hermana, si yo enfoco hacia otro lugar, me pongo otra meta, ya sea lo natural, sea lo social, sea lo deportivo, en esa área yo me voy a volver fuerte. Por ejemplo, si alguien invierte, hace unos días escuchaba, no sé si ustedes escucharon hablar de Yamil Yamal. ¿Yamil Yamal se llama? ¿Cómo? Yamil Yamal, algo así se llama el jugador del Barcelona, ¿verdad? 17 años, revolucionó todo lo que es la opinión deportiva, lo futbolístico en el Barcelona. Hoy en día se habla mucho de él. Pero veía un informe acerca de él, cómo invirtió tiempo. Dice que pasaba 2 horas primero haciendo prácticas de técnicas con la pelota, después pasaba otras 2 horas haciendo prácticas entre jugadores, entre regateo y esas cosas. Y bueno, el hecho que invertía el muchacho cerca de 7 a 8 horas por día para llegar a ser el jugador que hoy revoluciona el mundo de Europa. Poniendo un ejemplo, a lo que le invertimos tiempo siempre nos va a volver,
gente idónea y gente apta, ¿verdad? O gente poderosa en esa área. Entonces, si nosotros invertimos en las cosas del Señor, nos apasionamos en las cosas del Señor, también progresaremos de esa manera. Pero tenemos que tener una meta y una visión para llegar a ese lugar. El problema es cuando yo no sé lo que quiero hacer. Cuando yo ando divagando, cuando usted ve personas así sentadas por horas o gente que camina por la calle y está con el celular y no larga. Una cosa uno puede darse cuenta. Muy probablemente no sepa qué tiene que hacer con su vida. Que no es tan importante derrocharla. Metido muchas veces en el Facebook. No es pecado andar en el Facebook. No es pecado mirar quizás una película. Pero a veces cuando nosotros vemos personas muy metidas, vas al negocio y está ahí, lo ven en el hospital y está, y vas en el colectivo, antes sí, por lo menos se dormía en el colectivo, ¿verdad? Pero no, ahora no duermen, están clavados así. Entonces uno se da cuenta ahí, o uno puede percibir que alguien no ha descubierto que su tiempo es valioso, que uno no descubrió. David decía, una cosa, señores, yo he demandado, y es que esté en la casa del Señor todos los días de mi vida. Ahora, el libro de Efesios dice que todos nosotros hemos sido llamados conforme al propósito en Cristo Jesús. O sea, nosotros tenemos un propósito. Y dice que esto es para la gloria y la alabanza de Dios. Si nosotros podemos entender estas palabras como lo hizo Moisés, como lo hizo Abraham, como lo hicieron los diferentes hombres de Dios, algo va a cambiar en nuestra vida. La inversión de nuestro tiempo se va a abocar hacia las cosas espirituales. Y vuelvo al punto número 1 que mencioné al inicio. Cuando uno descubre el valor del tiempo, la vida sí o sí cambia. Nuestra vida entonces cambiará. En el libro de Juan, a ver, leamos Juan capítulo 6. Lo leamos. Juan capítulo 6, 38. Me trajeron la taza de Canaán. Qué lindo. Todo grande. ¿Verdad? Esto lo habla el Señor Jesús. Él dice, yo soy el pan de vida. O sea, ese es el resultado de Jesús, ¿no? Miren, esto lo habla un hombre exitoso en la vida espiritual. Esto lo habla alguien que podía dominar el clima con su palabra. Esto lo habla alguien que a su voz los demonios temblaban. Y estas palabras dice él, versículo 38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y eso es propósito, señores. El éxito de Jesús no fue casualidad, sino radicaba en que él entendía el propósito para el cual fue llamado. De hecho, en la historia de Jesús sí nos tenemos que remontar a todo lo que pasaba. La Biblia cuenta una historia cuando sus padres lo llevaron a un lugar por los mandatos, los decretos que tenían los gobernadores en ese tiempo. Al volver, Jesús dice que se quedó ahí y no volvió con sus padres, se perdió. Los padres en medio camino se dan cuenta y vuelven con él. Le reprochan, dice, no vuelvas a hacer estas cosas, porque lo encontraron en medio del templo y dice que él estaba hablando la palabra de Dios y estaba, dice, junto con la gente que enseñaba, y ellos se maravillaban de las cosas que Jesús decía y cómo él les respondía. Entonces la madre de Jesús le dice, no vuelvas a hacernos esto. Y Jesús contesta de esta manera, en los negocios de mi Padre me conviene estar. O sea, eso nos deja a nosotros una enseñanza de si queremos ser exitosos en nuestra vida espiritual. Jesús tomó como decisión personal estar involucrado en las cosas del Señor, en los negocios de su Padre, en lo que podía sacar ganancia espiritual. Ahí decía el Señor, me conviene
O sea, era una inversión de tiempo y como resultado de esa inversión de tiempo, la misma Biblia dice que Jesús crecía en gracia y sabiduría para con Dios y para con los hombres. Ahora, si nosotros queremos ser gente de Dios y de verdad queremos que la gracia de Dios repose sobre nuestra vida, necesitamos invertir tiempo. Queremos que Dios use nuestras vidas, necesitamos invertir tiempo. Queremos ser vencedores como Jesús, necesitamos invertir tiempo. Queremos tener sabiduría en el Señor, necesitamos invertir tiempo, señores. Eso necesitamos invertir tiempo. El versículo 52 dice, entonces los judíos contendían entre sí, decían, ¿cómo puede este darnos de...? Me equivoqué de pasaje. Me equivoqué. Bueno, pero si queremos nosotros tener resultados así espiritual y tener ganancia en el Señor, queremos que la gente pueda escucharnos, queremos que los milagros comiencen a acontecer también, no va a ser casualidad, sino que va a ser el resultado del tiempo que nosotros vamos invirtiendo, ¿verdad? Ahora, en el capítulo de esta noche nosotros vamos a celebrar la Cena del Señor y en Lucas 22 comienza todo el trajín. ¿Quiere que lo leamos? Lucas 22, está en unas hojas anteriores. En el versículo 39 del 22, dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Y cuando llegó a aquel lugar le dijo, orad para que no entréis en tentación. O sea, para no caer había que tener una inversión también de tiempo en oración, ¿verdad? Dice, y él se apartó de ellos a una distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle y estando en agonía oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza y les dijo, ¿por qué dormir? Levantad y orad para que no entréis en tentación. En ese lugar las emociones de Jesús fueron quebradas. En ese lugar toda la humanidad de Jesús fue golpeada. Pero ¿cómo podía él sostenerse en momentos así de fuerte? ¿Por qué menciono esta parte? Porque usted y yo siempre vamos a estar expuestos a momentos duros, donde muchas veces nuestra fe es sacudida, donde el cuestionamiento suele aflorar en nuestro corazón. Jesús venció en estos momentos, pero no fue por casualidad. De hecho, cuando él habla con los discípulos, le dice a ellos, señores, inviertan aunque sea estas horas para orar, porque viene un momento duro, viene un momento difícil. Y si ustedes invierten, entonces no caerán en tentación. O sea, una de las maneras para poder vencer en la vida, en los momentos fuertes, cuando la fe parece flaquear, es poder entender el valor del tiempo que necesitamos ocupar buscando al Señor para ser fuerte en el momento difícil. ¿Quién no ha tenido momentos difíciles? ¿Quién no ha pasado por momentos duros donde la fe ha sido tambaleante? Necesitamos invertir tiempo de oración, ¿verdad? Entender eso va a ser vital para nuestras vidas. Comprender que tenemos que orar va a ser lindo. Hay unas palabras que mi papá solía decir. Yo recuerdo que él me decía, yo cuando era más chico y veía que se acercaba el tiempo de mi mamá, en que su madre iba a partir, él dice, yo oraba muchísimo al Señor. Y yo le decía, Señor, fortaléceme para ese momento. Y cuando sucedió eso, dice, fui fuerte, me dice él. Pasé tranquilamente y no lo sentí tanto. Dice, fue Dios que estuvo dándome paz. Y de hecho, él cuando hablaba conmigo, muchas veces me decía, orá para que cuando llegue el momento difícil sea fuerte también.
Invertí tiempo. Entonces a veces nosotros no nos percatamos de cuán importante es valorar el tiempo que tenemos que invertir, no solo para nuestra vida espiritual, sino también para saber cómo salir en momentos duros y en momentos difíciles, ¿verdad? En el capítulo 23 nosotros nos vamos a encontrar ya con Jesús pasando por todo el proceso de la crucifixión. Jesús ante Pilato, Jesús ante Herodes, título, Jesús es sentenciado a muerte. Y llega una parte donde dice crucifixión y muerte del Señor Jesús, ¿verdad? Y si vamos al capítulo 24 nos encontramos con otra parte, en el 23 dice Jesús es sepultado y en el 24 nos encontramos la resurrección de Jesús. Todo ese acontecimiento y todas esas cosas las vamos a hacer memoria en esta noche, en la Cena del Señor. Pero ¿cómo uno puede aguantar tanto? ¿Cómo uno puede soportar tantas cosas en el camino? No fue casualidad, señores, sino que eso viene desde la niñez, el aprender a comprender para qué había sido llamado, por qué él estaba en ese lugar, por qué razón él tenía que pasar por eso. De hecho, hay un versículo donde él explica en el capítulo 24, donde él dice, señores, estas cosas eran necesarias que acontezcan. ¿Por qué? Para la salvación de nuestras vidas. O sea, cuando él menciona esta palabra, a mí me hace volver a lo que dijimos al principio. Él entendía bien el propósito por el cual vino a esta tierra. Jesús sabía bien por qué razón él estaba sufriendo todas esas cosas y sabía que era necesario pasar por eso. Pero para soportar esos momentos, desde su niñez Jesús invirtió tiempo en prepararse para que cuando la hora llegue, él pueda soportarlo. De hecho, tener una meta así lo lleva a él a decir al final, señores, la obra está consumada, está hecho, todo el trabajo está hecho. Tener un sentido de meta nos va a ayudar a nosotros a saber cómo debemos manejar nuestro tiempo. Esto no significa que tenemos que abandonar nuestra vida natural. Esto no significa que nosotros tenemos que dejar nuestro trabajo, nosotros tenemos que dejar nuestros amigos, sino significa que también tenemos que ser muy prioritarios con lo que Dios dijo que tenemos que hacer, cómo debemos comportarnos, porque también tenemos un propósito, también tenemos un llamado, tenemos un destino en el Señor para la gloria y la alabanza de su nombre. Ahora, contra ese propósito, siempre la palabra dice que tendremos nuestro adversario, el diablo, que siempre anda buscando a quién devorar, ¿verdad? Siempre va a haber un adversario para nuestra vida que va a tratar de robar nuestra fe. Y le va a ser fácil si nosotros no invertimos tiempo en educarnos en la palabra de Dios. Recuerde que cuando Jesús se iba a meter de lleno en el ministerio, dice que fue llevado por el Espíritu al desierto donde ayunó 40 días y 40 noches. Y posterior a eso, ¿quién apareció, señores? El tentador. Y lo primero que empieza a hablar el tentador es, dice, si eres hijo de Dios, tratando de sembrar la duda. Segundo, dice que el tentador también comenzó a usar la palabra de Dios. Dice, si haces esto, porque escrito está, sabía usar la palabra de Dios. ¿Y cómo es que Jesús combatió todos esos momentos? Jesús dice que cada respuesta que daba a Satanás era, escrito está, Satanás, en la palabra de Dios. Escrito estás, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. O sea, para poder contestar continuamente escrito está, había que tener una preparación en la palabra. Hay situaciones de verdad que a veces no sabemos cómo resolverlas, simplemente porque no hemos invertido tiempo en la palabra, no hemos buscado, entonces no tenemos de dónde agarrarnos. Hay muchas cosas que terminan venciendo sobre nuestra vida porque no hemos hecho una inversión de tiempo en buscar las promesas de Dios y conocer lo que Dios tiene para nuestra vida, que si nosotros las conociésemos pasando por esos momentos, podríamos
podríamos hacer efectivo lo que dice la palabra de Dios, tomando el escudo de la fe, con la cual podéis apagar todos los dardos del maligno. Satanás podrá decirte muchas cosas, pero usted podrá responder: escrito está así, de esta manera apagar todo lo que quiera sembrar la duda. Y tomando la espada del Espíritu, dice el libro de Efesios, que es la palabra de Dios. Pero para poder usar la palabra de Dios necesitamos invertir tiempo en escudriñarla y en buscarla y en amarla y en vivirla. Por otro lado, necesitamos también invertir tiempo en la oración. Jesús desde pequeño dice que él decía: en los negocios de mi Padre me conviene estar. Esos momentos no pudieron doblegarlo, esos momentos no pudieron tirarlo, simplemente porque él era un hombre de oración. Hay una frase, creo que la escribió Mike Murdock, si no me equivoco, que dice: diablo, no voy a caer más allá de mis rodillas, porque soy un hombre de oración. O sea, lo máximo que me vas a tirar en cada situación difícil es el poder estar sobre mis rodillas, y sobre las rodillas voy a alcanzar victoria. Pero eso también requiere de que nosotros invertamos tiempo de oración. Hay tiempo para tener amigos, hay tiempo para trabajar, hay tiempo para hacer muchísimas cosas. Pero nunca tenemos que olvidarnos de tener un tiempo para nuestra vida espiritual, ¿verdad? Salomón decía estas palabras: yo he visto el trabajo que Dios le ha dado a los hombres para que se ocupen en él. O sea, Dios le dio una palabra a Abraham, le dijo: haré de ti una nación grande y te bendeciré. Pero la palabra no era tan mágica como para que suceda así, ¡pum!, y ya era una nación grande. Dios le dijo a Moisés: voy a ser tu libertador, pero la palabra no fue mágica. No es que él salió y ya todas las cosas funcionaban. Hubo que trabajar, hubo que invertir tiempo ahí. O sea, lo de Dios no es mágico, necesita que nosotros nos involucremos. Dios te puede decir muchísimas cosas. Dios te puede hablar de sus propósitos para con tu vida. Hay gente a la que Dios le ha llamado al pastorado, pero no es que viene la unción y listo, ya somos pastores. No, señores, hay que invertir tiempo, hay que prepararse, hay que orar, hay que estar listos para la obra. Entonces necesitamos invertir. Salomón dice: yo he visto lo que Dios le ha dado al hombre, pero esto no es mágico, hay que involucrarse, ¿verdad? El tiempo es el regalo más precioso que el Señor nos ha dado a nosotros. No vuelve. Hay una parábola en las Escrituras donde el Señor contaba, dice que a una persona un día le dieron 5 talentos. A otra persona le dieron 2 talentos y a otro le dieron 1 talento, ¿verdad? Y el que tenía 5 dice que lo multiplicó. Y Dios dijo: buen siervo, a este hay que darle más. Al otro dice que le dio, también lo multiplicó y dijo: a este también es buen siervo, hay que darle más. Y el tercero dijo: Señor, yo conocía que eras celoso y que siembras donde no, que cosechas donde no siembras. Entonces, lo que hice fue guardar lo que me diste. Pero acá lo tengo, te lo doy. O sea, lo que le habían dado a él era para que sea productivo. Pero no lo fue. Entonces el Señor dijo: mal siervo, quítenle lo que tiene y dénselo al que más tiene, ¿no? Y a este, mándenlo a las tinieblas. Un poquito duro. Pero esa parábola ilustra mucho lo que es nuestra vida. ¿Sabe que nosotros, al final de nuestras vidas, o cuando lleguemos, cuando el Señor venga, lo que se nos va a demandar es cómo nosotros hemos invertido nuestro tiempo en esta tierra? El éxito o el fracaso de nuestra vida espiritual dependerá de cómo nosotros hemos hecho productivos nuestros días sobre esta tierra. Nadie podrá decir: Señor, yo no pude hacerlo. O decir: Señor, era mi vida, yo tenía que vivirla. O sea, hay mucha gente que dice así, ¿no? Mi vida yo la vivo como quiero. Pero la verdad es que la vida nos es dada por el Señor. No tendríamos vida si no fuese por su aliento. Ahora, en ese aliento que Él nos da,
en esa vida que Él pone sobre nosotros. Eso significa tiempo. Que estemos vivos, significa que tenemos tiempo. ¿Cómo lo invertimos? ¿Qué hacemos con ese tiempo? ¿Qué vamos a hacer con ese tiempo? Porque Dios nos va a demandar y nos va a preguntar cómo hemos usado ese tiempo. El tiempo dará si nosotros seremos recompensados en el futuro, porque Dios le prometió a la gente que ocupe bien el tiempo, Él le va a dar la corona de la vida. Pero a la gente que no invirtió bien su tiempo, también tendrá su recompensa. Fracasarán sobre esta tierra. Entonces, el tiempo determina si nosotros vamos a ser recompensados o si vamos a fracasar, ¿verdad? Hoy el tiempo vuelve a los hombres ricos. La gente que invierte en el trabajo y en las ideas se vuelven ricos. Pero hay otros también que se vuelven pobres porque no saben ocupar su tiempo. Y hay gente incluso que ha jugado, las loterías y se ha ganado la lotería. Pero yo recuerdo cuando estaba en el terciario, había una materia que se llamaba publicidad y venta. Y había un hombre, dice que se contaba en una de las copias que yo tenía, se contaba de que este hombre había ganado 5 millones, creo que era mucho por ese tiempo. Era un tucumano. Y años más tarde alguien gana un premio también así de grande como este tucumano. Y deciden buscarlo al anterior ganador porque querían entrevistarlo, ver cómo le había ido en la vida. Sin embargo, dice que no lo podían encontrar hasta que un día dieron con él y estaba en un cañaveral. Lo había perdido todo y se había vuelto pobre. ¿Por qué? Cuando uno sabe invertir bien el tiempo puede enriquecer. Pero cuando uno no sabe manejar el tiempo, por más que tenga riqueza, también puede volverse pobre. El tiempo vuelve a los hombres ricos y el tiempo vuelve a los hombres pobres también. Y ahora, yendo al plano espiritual, a veces nosotros deseamos ser como los grandes predicadores del mundo. Yo muchas veces he visto, veo algunos videos, veo cómo predica Rudy Gracia y uno lo admira por ahí. Uno ve a Ronnie Oliveira y qué lindo predicador. Y uno suele alimentarse a veces de sus prédicas, ¿verdad? Y está ahí. Y uno desearía también poder, no es mi caso, pero hay otra gente que desea viajar por diferentes partes del mundo, que te inviten por aquí, te inviten por allá. Pero ¿qué hace la diferencia entre ellos y nosotros? Muchas veces, el tiempo que se invierte. El tiempo determina la calidad de unción que vamos a tener. El tiempo determina qué tipo de intimidad vamos a tener con el Señor. Muchas veces yo me he preguntado, Señor, ¿por qué a esa gente tú le hablas y a mí no me hablas? Y solito me callaba porque después decía, ¿por qué ellos hablan más contigo que yo, Señor? Digo, ¿no? Ellos meten más horas contigo, Señor. Escuchaba de gente que muchas veces están muy reconocidos a nivel mundial, pero muchos de ellos también invirtieron horas y horas para pasar con el Señor. Y a veces uno desea los mismos resultados orando 15 minutos, orando 20 minutos, o tal vez leyendo la Biblia con el texto que te llega al celular, porque a nosotros nos cuesta abrir la Biblia, entonces necesitamos suscribirnos. Bueno, en cierta forma ayuda, ¿verdad? Pero necesitamos desarrollar hambre por el Señor. Necesitamos buscarlo más. La unción se determinará de acuerdo al tiempo en que nosotros busquemos. Ser espirituales o ser mediocre determina en qué invertimos nosotros el tiempo. Jesús solía enojarse con los fariseos, porque esta es otra parte también fuerte. Ellos sí invertían tiempo en leer la palabra. Ellos sí invertían tiempo en estar metidos en lo que decían las Escrituras. Ellos invertían tiempo también en orar en las plazas. De hecho, dice la palabra que ellos amaban orar en las plazas. Pero, ¿hacia dónde habían enfocado ellos su tiempo? Lo habían enfocado, lo hacían por el Señor. Y acá es donde tenemos que hilar, qué es lo que nos motiva.
A Abraham lo que le motivó fue salir porque Dios le había hablado. Moisés en un momento rechaza en cierta forma el llamado, porque él se siente incapaz en cierta forma, pero después lo asume porque sabe que Dios lo había hablado y decide invertir su vida y dar su vida en todo lo que venía por delante, por causa de la voz del Señor. Sin embargo, estos los fariseos que amaban orar en las plazas, dice que ellos no lo hacían por el Señor. De hecho, dice que lo hacían para la opinión pública, para que la gente hable de ellos. Y ahí es donde debemos nosotros ser cuidadosos. No, yo sí invierto tiempo. Leo muchísimo la Escritura. Pero cuando invertimos el tiempo, que no sea por tener conocimiento, que no sea solamente por saber mucho y sobrepasar a otros. Cuando oremos, que no sea porque la gente sepa que nosotros oramos, sino que estemos bien enfocados porque Dios realmente nos ha hablado. Porque Dios realmente, cuando venimos a congregarnos, porque esto también es invertir tiempo, el estar acá en la iglesia, que no sea porque somos parte de una congregación, que no sea porque hay un pastor que te va a estar mandando un mensajito diciendo no te vi el fin de semana, o que por ahí te va a caer a la casa, hermano, ¿qué está pasando? Sino que sea porque hemos comprendido que es necesario estar en la casa de Dios, que es necesario, que tenemos un llamado, que algo tenemos para hacer con el Señor y que por esa razón nosotros también venimos a la casa de Dios. Y cuando leemos las Escrituras, lo hacemos porque comprendemos, como Pedro que decía, en tu palabra, Señor, hay vida eterna. Porque entendemos también como Jeremías que decía, Señor, en este mundo las cosas están feas. Y a veces el corazón se llena de tristeza, pero ayer tus palabras me las comí, me fueron por gozo y por alegría. Porque entendemos realmente que hay algo que Dios hace cada vez que nosotros buscamos en su palabra. Eso también, entender el valor del tiempo. No invertir tiempo en algo que no nos va a ser productivo. Si no involucramos a Dios cuando vamos a leer la palabra, créame, no será muy productivo. Si Dios no es la esencia de nuestras oraciones, por más que invertamos 3 horas, no seremos productivos. Que nuestro tiempo esté bien enfocado en el Señor. Nuestro tiempo bien usado determinará si seremos recompensados por el Señor o seremos desaprobados, ¿verdad? Los fariseos habían invertido su tiempo en la opinión de lo que la gente decía. Ahora nos puede haber pasado a nosotros esto, pero sin embargo el hecho de tener vida le puede dar lugar a lo que dice Eclesiastés 9, que tiempo y ocasión nos acontecen a todos, señores. Todos tenemos la oportunidad, todos tenemos el favor de poder cambiar mañana. Todos tenemos, de hecho nosotros hoy volveremos a nuestras casas, dormiremos y comenzará un nuevo día, pero habrá unas 3 de la mañana, habrá unas 5 de la mañana esperándonos, si usted lo desea, levantarse y comenzar a buscar a Dios. El salmista decía, Señor, yo de madrugada te buscaré. Y el Señor decía también que los que de madrugada lo buscan, lo encuentran. Es verdad, hay gente que trabaja bajo dependencia y a veces trabajar bajo dependencia te lleva a estar 12 horas en un lugar y muchas veces te quedan algunas horas para la familia. ¿Cómo podemos hacer en ese tiempo?
si aprendemos a administrar nuestros días y a ordenar y a agendar cómo vamos a vivir diariamente, créame, usted va a poder apartar un tiempo para orar. Usted va a poder apartar un tiempo para buscar al Señor. Va a poder encontrar horas para sentarse y leer las Escrituras. Háblame, Señor. Dios conoce hasta lo más profundo de nuestro corazón. Si podemos hacerlo, créame que usted encontrará frutos. Usted podrá crecer y usted podrá prosperar. En 1 Corintios dice esto, capítulo 2 dice, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos todo lo que Dios nos ha concedido. Y a continuación dice, en el versículo 14 dice, que lo natural no puede entender lo espiritual. Enseñanza. Sí o sí necesitamos meternos con el Espíritu Santo. Sí o sí necesitamos darle lugar a la parte espiritual, darle tiempo a la parte espiritual. ¿Hacia dónde queremos llegar? No iba a hablar acerca de esto, hay un mensaje que lo he terminado cambiando, pero está muy relacionado con esto. Tal vez lo hable la próxima vez. Hoy mientras estudiaba, compartía un poquito con mi esposa. Y hablaba, me acordaba, es sobre el mismo pasaje también. Dice Salomón, comenzando a hablar del tiempo, que hay tiempo para nacer y hay tiempo para morir. Me llamó muchísimo la atención la posición en la que él menciona esto. Después él menciona todas las tareas que tiene el hombre sobre la tierra. Pero una cosa sí establece. Y de eso era lo que yo hoy quería hablar, pero lo voy a hablar en otra ocasión. Que hay un tiempo también de rendir cuenta. Hay un tiempo en el que dejaremos de respirar. Por eso necesitamos ser conscientes de cómo nosotros vamos a invertir nuestro tiempo. Nuestra vida espiritual es sumamente importante porque existe una eternidad. Siempre recuerdo estas palabras de David, que él dice, Él nos guiará más allá de la muerte. Salmos 84, si no me equivoco. Que Dios sea nuestro guía en esta tierra. Tomemos tiempo para que Él nos hable en todo lo que sea el trayecto de esta tierra. Cosa que cuando llegue el momento en que tengamos que cerrar nuestros ojos, señores, también Él pueda guiarnos más allá de esta tierra. Tiempo y ocasión nos acontecen a todos. Tal vez usted no me entiende, pastor. Usted no sabe cómo es mi vida de agitada. El tiempo del pastor sí, está dedicado a esas cosas, tiene que estudiar, tiene que orar, obviamente. Pero nosotros tenemos que hacer otras cosas. Hay un hombre que me impacta en la Escritura, llamado Daniel. Daniel estaba abocado a muchas tareas de una ciudad entera. Y de hecho, contra Daniel se levanta un edicto. Y dice que él no podía orar a nadie. No me acuerdo si es durante 30 días. Tenía prohibido. Porque el que quebraba este decreto dice que iba a ser entregado al foso de los leones. Pero sin embargo dice que Daniel, pese a todos los decretos y a las adversidades que salían del camino, pese a las actividades que él tenía, se apartaba para buscar al Señor 3 veces al día. Y oraba todos los días. ¿Vino la adversidad? Sí, señores, vino la adversidad. Usted conoce el resto de la historia. Dios termina librando a Daniel del foso de los leones. Dios lo termina exaltando. Una historia linda.
un enorme triunfo que glorifica a Dios. Pero tiene como resultado de que hubo tiempo invertido en el Señor. Si nosotros invertimos tiempo en el Señor, Dios también responderá por nuestras vidas en toda circunstancia. Su favor y su gracia no fallan a los que le buscan. Dice que Dios es íntegro para los que son íntegros con Él. Si nosotros estamos dispuestos a darle tiempo a Él, entonces Él también dará su tiempo para nosotros. Hay un pasaje que es bastante duro, que Él dice, no quisieron oírme a mí, por lo tanto cuando a mí me clamen. Duro, ¿verdad? Yo tampoco, dice el Señor. Hay que invertir tiempo. Sencillito el mensaje, pero sumamente importante, señores. Sumamente importante, porque no hay nadie en este lugar, en este salón, que no tenga tiempo. Todos tenemos tiempo. ¿Cómo lo ocupamos? Va a determinar qué alcanzamos mañana, qué vamos a tener, qué resultado. Uno de mis sueños, con esto cierro. Mi papá me solía contar cuando yo era pequeñito, niño. Él me decía, hay un lugar en donde día y noche se canta santo, santo, santo. Me hablaba él de las calles de oro. Me hablaba él también de la corona de la vida. Pero me cautivaba eso que él siempre me decía, santo, santo, santo. Continuamente se canta ahí sin parar, lo que sería acá en esta tierra día y noche. Allá no hay noche, pero se canta continuamente santo, santo. Y desde pequeño mi corazón anhelado llegar a ese lugar. Le soy sincero y hablando de corazón, poco me importan las calles de oro. No es que menosprecie, ni que menosprecie tampoco la corona de vida. Pero sí anhelo estar en ese lugar donde se canta santo, santo. Ahora, difícil llegar a ese lugar si en esta tierra yo no invierto tiempo en estar de rodillas en esta tierra y en esta vida natural, cantando santo, santo, santo. ¿Cómo pretender llegar a ese lugar si en esta tierra no puedo invertir tiempo para adorarle? Si vamos a estar en un lugar de adoración, en esta tierra seamos gente de adoración. Si queremos estar en un lugar de santidad, en esta tierra invertamos tiempo para ser santos. Si vamos a estar en un lugar donde la comunión con Dios es íntima, en esta tierra seamos íntimos con el Señor. Lo vale, señores. Invertir tiempo. Le decía Pablo a los Éfesos, miren con diligencia cómo andan, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino sean entendidos en cuál es la voluntad de Dios. Seamos sabios. Nuevamente, repito, yo sé que el mensaje es sencillo, pero que si usted lo ha entendido en esta noche, tómese el trabajo en todos los días, los años venideros, en poder invertir tiempo con el Señor, en buscarle, en adorarle,
en congregar, Dios lo va a bendecir. Dios es propicio con los que le buscan. El resultado de nuestra fe, que nosotros estemos en este lugar, tiene que ver también con que alguien decidió invertir tiempo para que esto se dé. Dice la Escritura que nosotros estábamos muertos en delito y pecados. No había chance de que podamos tener alguna cercanía con Dios. Pero sin embargo, dice la palabra que Dios, siendo Dios, tomó semejanza de hombre y se humilló a lo sumo, dice la palabra, para invertir tiempo en esta tierra. Dice la gente que me va a ayudar, por favor, con la cena. Dice la palabra de Dios que el sacrificio que tenía que ser presentado tenía que ser puro. Como el cordero sin mancha. Y dice la palabra de Dios que Jesús fue el sacrificio perfecto. Tentado, señores, en todo. Pero en todo dice que Él fue aprobado. No se aprueba sino más. No se logra vencer por casualidad. Vuelvo al pasaje que habíamos leído en el comienzo. Nada hago por mí mismo, sino lo que oigo de mi Padre. Alguien invirtió tiempo. Vino a esta tierra y entregó su vida por nosotros, para que por medio de Él nosotros fuésemos salvos. Tiempo invertido. Tiempo entregado. De hecho, 33 años, siempre hablamos de esto. ¿Quién quiere irse a los 33 años? Pero a los 33 años Él dice: mi vida nadie me la quita, sino que yo mismo la doy. La invierto para que el mundo sea salvo. Todos los años que tenía por delante lo invierto para que el mundo sea sano, para que el mundo sea salvo, para que conozcan al Dios verdadero. Inversión de parte del Señor. Nosotros somos el resultado de alguien que invirtió tiempo en ser puro y santo, y alguien que estuvo dispuesto a dar su vida para que por medio de Él nosotros fuésemos rescatados del mismo infierno. Dice la palabra, la noche que el Señor fue entregado, ahí hay pan, creo, tomó pan y lo partió y dijo: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Lindo. Y se partió exclusivamente por nosotros. Mi vida la doy. Qué lindo. Nadie me la quita. Es mi cuerpo que por vosotros es partido. Señores, hagan memoria de mí. Hagan memoria del sacrificio en esa cruz. Este es un momento tan, pero tan especial, porque en esta noche vamos a recordar lo que por amor hizo Jesús por nosotros en esa cruz. Ha dado todo su tiempo a través de sus años para ser puro y santo delante de su Padre y ser un sacrificio perfecto. Y al mismo tiempo en esa cruz, cuando su cuerpo fue partido, como lo expresa el pan, todos nuestros pecados estaban siendo perdonados, para que ya nunca más seamos llamados extraños delante del Señor, sino que
por causa de creer en Él y confesarlo como Señor, pasemos a ser llamados hijos de Dios. En esta noche vamos a hacer memoria con esa reverencia. Decía Pablo que cuando tomemos el pan y la copa, decía, pruébese cada uno a sí mismo, para que comamos dignamente delante del Señor. Al tomar en esta noche del pan, también vamos a tomar unos minutos para entrar en cuenta con el Señor. Fue algo glorioso lo que Jesús hizo por nosotros. Él en esa cruz quiso perdonar absolutamente todas nuestras faltas. No tenemos por qué vivir en esas faltas. Y si las tenemos, está en nuestra naturaleza muchas veces equivocarnos. Pero en esta noche vamos a ponernos a cuenta también delante del Señor. Y vamos a tomar unos minutitos para decirle, Señor, yo quiero tomar el Evangelio en serio. Yo quiero invertir tiempo, Señor, para vivir contigo. Cada uno conoce su vida. Si hemos pecado, también pongamos delante del Señor y decirle, Señor, yo no quiero participar de la cena de esta manera. Que no significa que no debemos participar de la cena, sino que significa que lo hagamos de la manera correcta. Perdona, Señor, mis pecados. Si he invertido tiempo en cosas que no debía, Señor, que han sido contrarias y bien contrarias a lo tuyo, Señor, perdóname en esta noche. Vamos a tomar unos minutitos. Señor, ponemos delante de ti nuestro corazón.